esto habla de que la salvación en Cristo es para toda tu casa. Dios le dijo al pueblo, toda la casa tiene que comerlo. Si la carne es mucha, busquen un vecino para que todos se lo coman. Eso habla de que no solamente la salvación es para todos nuestros seres queridos, sino que lo podemos compartir a Cristo, porque Cristo es demasiado para nada más una persona familiar, Él es suficiente para el mundo entero, ¿verdad? Entonces, en Éxodo se constituye la fiesta de la Pascua. Los 4 días del día 10 del mes al 14 representan 4,000 años desde Adán hasta Cristo. Porque Pedro dice, para Dios es como 1,000 y 1,000 como 1. Entonces, mire cómo es, desde Adán hasta Cristo hay 4,000 años. Dios le dijo a Moisés, sepárame ese cordero 4 días, profetizando que en 4,000 años Jesucristo iba a venir. Exactamente 4,000 años después, Jesucristo viene. Y cuando Jesucristo iba a ser crucificado, Él entró, recuérdense que Él entró en Jerusalén en un pollino, ¿se acuerdan? A partir de ahí, Jesucristo duró 4 días siendo examinado por los líderes. Y Jesucristo fue crucificado exactamente en la fiesta de la Pascua, como se manda a Moisés en el Antiguo Testamento. Exactamente como se profetizó en el tiempo de Moisés. Jesucristo entonces es nuestra Pascua. Ahora, 50 días después que los israelitas celebraron la Pascua, la salida del pueblo, a los 50 días después llegaron al Sinaí. Y en Éxodo 19 se le da la ley al pueblo y ese momento se llama la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. Ese es un día que se celebra cada año, ¿verdad? En la comunidad judía hasta el día de hoy. Por ejemplo, en estos días pasados, los judíos celebraron Rosh Hashanah, que es el año nuevo, comienza en septiembre, y ahora acaban de entrar en Yom Kippur, otra fiesta. Todas estas cosas están en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, que Dios ordenó a Moisés que celebrase a partir de Éxodo 19. La diferencia es que cuando Dios le da la ley al pueblo en Éxodo 19, que marca el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó, trajo una nueva ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. El apóstol Pablo la menciona. En otras palabras, fue un cambio, la misma fiesta, pero fue un cambio de la ley de Moisés a la ley del Espíritu de vida en Cristo. El Espíritu Santo entonces representa en el día de Pentecostés el cumplimiento de la profecía de la que se habla en el Antiguo Testamento. ¿Me están siguiendo? Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, recuérdense que Jesucristo muere y resucita. Se presentó, dice la Biblia, por 40 días a los discípulos y a sus seguidores. Y luego, cuando va a ascender, como vieron en el video al principio, cuando va a ascender, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que reciban la promesa de mi Padre. 40 días después de la resurrección de Cristo, Él asciende. 10 días después fue la fiesta de Pentecostés, que combinan con los 50 días de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia el Sinaí en Éxodo 19. Todo está planeado por el Señor. El día de Pentecostés es algo que está en la Biblia, ¿ok? Entonces dice, estaban todos unánimes juntos y de repente, dice la escritura aquí, vino del cielo un estruendo como un viento recio. ¿Por qué vino del cielo un estruendo como viento recio? Porque en Éxodo 19, cuando descendió el momento de dar la ley, hubieron estruendos y terremotos. Si usted puede leer, el pueblo dice que vio tanto estruendo que se asustó.
Y le decían a Moisés, tú ve, nosotros no queremos ir. Y Dios mismo le dijo, ni se acerquen a la montaña. Habían relámpagos y estruendos y ni se acerquen, ni un animal puede acercarse, porque si no mueren. En Pentecostés pasó lo contrario. Hubo un estruendo para que la gente se diese cuenta que estaba cumpliéndose lo que se dice en la ley, pero esta vez todos estaban adentro, unánimes juntos, no solamente Moisés. El Espíritu Santo entonces cambia las cosas. Antes la presencia de Dios estaba limitada a personas que se les permitía entrar. Moisés, Josué lo pudo hacer, los 70 ancianos pudieron hacerlo, pero no el pueblo estaba asustado. Aquí en Pentecostés todo el mundo puede entrar y experimentar la presencia de Dios. Por eso entonces dice aquí, hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba, porque está dándole a los judíos la idea de lo que pasó en Éxodo 19, para que se den cuenta que Dios se estaba moviendo con su poder. Ahora que dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todo imagen de lo que pasó en el Antiguo Testamento, pero que dice sobre cada uno. Esto es un fenómeno. El Espíritu Santo estaba limitado solamente al rey, al profeta y al sacerdote. Ahora sobre cada uno hay un cambio y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice este versículo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Eso tiene que ver con la confusión de las lenguas cuando el pueblo quiso construir la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Construir la Torre de Babel y Dios dice, no, nadie va a tener acceso a mi presencia. Sí, confunde las lenguas y separa a todo el mundo para que no se entendiesen. Y esto está recordando al pueblo que al venir el Espíritu Santo hay un movimiento de lenguas, pero en esta vez no hay confusión. Porque dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice, moraban entonces en Jerusalén. Note todas las personas que habían ahí. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estos eran judíos que vivían fuera de Jerusalén, lo que se llama la diáspora. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En otras palabras, un momentito, ahora yo te puedo entender. Y estaban preguntándose qué estaba pasando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En la Torre de Babel nadie se entendía. En esta ahora se están entendiendo. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son personas que no son judías, pero están siguiendo la cultura judía. Y los judíos, pues son ellos, ¿verdad? Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otras palabras, los discípulos que fueron bautizados con el Espíritu Santo comenzaron a predicar el Evangelio y hablar de las cosas de Dios a gente que antes no los entendía ni los conocía. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el autor nos da esa pregunta a nosotros para que sepamos qué es lo que quiere decir. Quiere decir que ahora la salvación es para todos los que reciben a Cristo y el Espíritu Santo es para todo el que ha recibido a Cristo también. Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, los que no entendían el lenguaje, que alguien le estaba hablando a otro que lo entendía, pues no entendía y pensaba que estaban borrachos. Entonces aquí viene donde los quiero llevar hoy, Pedro poniéndose en pie. Recuérdense que Pedro nunca hubiese dado ese discurso, a menos que hubiese sido investido de poder. Pedro era impulsivo, fue el que traicionó a Jesús. Pedro tenía problemas. Entonces, viéndolo aquí, pararse para dar el discurso que dio, es una muestra de cómo el Espíritu Santo te puede transformar y usarte en un segundo para su gloria. Dice la palabra, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, porque los judíos venían de todos lugares, los prosélitos, a celebrar el día de Pentecostés en el templo. El tiempo de Pentecostés era también, coincidía con el tiempo de la cosecha.
Entonces los judíos venían a traer ofrendas al templo. Era un tiempo de mucha prosperidad para el templo porque la gente venía de Mesopotamia, de todos los lugares, a traer los diezmos que Moisés ordenaba en la ley. Este era un tiempo económico y espiritual al mismo tiempo, que es la razón por la que vemos en Hechos que de un momento, óigame bien, esto es tan poderoso lo que pasa aquí porque se supone que todo este estruendo y toda esta multitud estuviese en el templo con los sacerdotes, trayendo sus ofrendas, escuchando la palabra, celebrando el día de Pentecostés. Y de momento este estruendo acontece en el aposento alto, no muy lejos del templo, completamente fuera del templo. Y ahora la multitud, en vez de ser guiada al templo, es guiada al aposento alto. Y más adelante vemos como la multitud comenzó a traerle ofrendas a los apóstoles. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, ahí hay un problema porque se supone que esas ofrendas fuesen al templo y ahora el Señor está cambiando las cosas completamente bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Los judíos dividían el día laboral en 12 horas, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Tan pronto salía el sol, era la primera hora, segunda hora, tercera hora, son las 9 de la mañana. No había vino a esa hora, era un momento laboral, pero como era día de Pentecostés, no había labor, todo el mundo estaba celebrando la fiesta y estaban esperando a Dios moverse en el templo y ahora se está moviendo ahí. Porque esto no es tan ebrio, le dice, son las 9 de la mañana. Nadie bebe, los judíos no toman. En la fiesta de Pentecostés no se está tomando vino a las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí es que nos quedamos la semana pasada cuando hablamos de lo que Joel profetizó. Y Pedro lo repite. En los postreros días, dice el Señor, hablando de Dios en este tiempo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí está, toda edad, toda persona, no importa que sea profeta, sacerdote o rey, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Quiero repetir que usted no se olvide que la voluntad de Dios es que sus hijos y sus hijas, nuestros hijos y nuestras hijas, participen del Espíritu Santo. Dice la promesa, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo les expliqué que hay una diferencia entre una visión y un sueño. Lo voy a repetir para que se acuerden. En una visión, Jesucristo me habla a mí. Dios tiene un encuentro contigo sobre ti. En un sueño, Dios te da una dirección acerca de algo. En una visión, Dios trata conmigo. En un sueño, yo veo algo por lo que tengo que orar. Digamos que usted se sueñe que hay una bendición en su vida o vio una casa nueva. Esa es un sueño. Pero si en vez de ver una casa nueva, lo que usted es, Dios le habla a usted o usted tiene una visión del Señor, eso es una visión. En un sueño, Dios le da dirección. En una visión, Dios trata contigo. Esa es la diferencia. Y la palabra de Dios dice que el joven primero tiene que tener un encuentro con Dios, una visión, para que entonces Dios le hable a través de sueños acerca de su plan. Ahora, otra cosa. Cuando usted tiene un sueño, si el sueño es malo o bueno, eso es Dios diciéndole lo que puede pasar para que usted ore. Si el sueño es malo y usted no reprende y ata ese sueño, puede pasar. Si el sueño es bueno, usted tiene que orar para que esa sea una profecía que Dios cumpla. Dios nos habla para que participemos con Él en su plan o nos advierte de cosas. ¿Está bien? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizar aquí no es predecir el futuro, sino que van a hablar de las cosas de Dios, especialmente si conocen la palabra. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ese grande manifiesto día es el día final del juicio. Cuando el Señor aparezca, todo va a cambiar. Pero antes de ese día van a haber señales y prodigios en el mundo. Pero acontecen esas cosas al mismo tiempo en el que la iglesia está llena del Espíritu Santo. ¿Me entendió? El día del Señor tiene dos dimensiones. Para el pueblo de Dios es bueno, lleno de poder del Espíritu. Para los impíos hay señales y prodigios, y hay juicios, y hay cosas que están pasando en la tierra
Antes de que el factor común en el que todos nos vamos a encontrar un día es cuando el Señor venga. Entonces dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la clave, la promesa es para todos. La promesa es para todos, pero ahí está el llamado a la oración. Simplemente porque Dios dijo, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, no quiere decir que haya gente que no tenga que estar invocando. Todo lo que Dios promete no acontece simplemente porque lo dijo, tiene que haber participación humana. Si Dios te dijo que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta van a ser salvos, tú tienes que invocar el nombre del Señor para esa salvación. Tiene que haber oración. Cuando recibimos el mensaje del Evangelio y vinimos a Cristo, ¿qué pasó con nosotros? Reconocimos el mensaje, pero hicimos la oración de fe. En otras palabras, yo y tú no fuimos salvos simplemente porque reconocimos que somos pecadores y que Dios nos estaba llamando a la salvación. Tuvimos que tomar un paso de acción para recibir la salvación. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y hubo una confesión. Pablo dice que la confesión es lo que trae salvación. Pero la promesa está ahí. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Dios te lo promete, Dios lo quiere, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que invocar su nombre, tienes que decirle, tienes que pedirlo. Tu palabra dice que mi hijo va a ser salva. Tu palabra dice que mi hija va a recibir tu presencia. Tu palabra dice que yo soy sano, yo soy sana. Tu palabra dice por tus llagas fuiste curados. La oración tiene que estar ahí y esta es la clave de ese versículo 21. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo y por consecuencia también recibe el Espíritu Santo. Y la gente tiene que volver a esta dinámica de que no es para Dios todo es posible, sino con Dios todo es posible. Yo y Dios juntos hacemos un equipo. Es yo participando y orando y pidiendo y creyendo lo que Dios dice. Y aquí en la tierra tiene que haber intercesión. Jesús está orando en el cielo. Dice que ahora Él vive para interceder por nosotros eternamente. Pero hay algo interesante, que Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Jesús está en el cielo. El Espíritu Santo está en mí. Si el Espíritu Santo no encuentra mi boca y mi participación, no puede interceder con gemidos indecibles. El gemido del Espíritu Santo tiene que salir a través de mí. Soy yo quien soy el instrumento del Espíritu Santo. Jesús intercede en el cielo, el Espíritu Santo intercede en la tierra, pero el Espíritu Santo vive en mí, por lo tanto Él necesita un instrumento para interceder. Por ende, la oración tiene que ser presente en nuestras vidas. Yo tengo que ser la boca del gemido, la boca de la petición. Ven lo que la palabra de Dios dice y todos los días hasta que Dios me responda o me diga, ya te escuché, no dejo de orar por la salvación de mis seres queridos. Note la dinámica, varones israelitas, oís esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo prendisteis y lo matasteis. Pedro fue muy claro. Le dijo, ustedes lo mataron. Al cual, versículo 24, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y habla de la historia de David. Él dice, veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y más adelante, el apóstol Pedro comienza a hablar con ellos más de las escrituras de David y diciendo que David murió, que tenía que venir el Cristo, que iba a ser levantado, ¿verdad? Y a este Jesús le dice, a este Jesús, versículo 32, Dios resucitó, de lo cual todos somos testigos. Ahora, luego que Pedro termina su mensaje y les dice en el versículo 38, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu, enfatizando que una acción tiene que tomar lugar de parte de nosotros. Da este versículo que yo quiero que ustedes lean. El versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Por si acaso alguien cree que era para los judíos, los hijos de los judíos. Pedro dice, para todos los que están lejos y para todos los que Dios llamare. Esos son usted y yo.
Pedro profetizó, por lo tanto, que nunca iba a haber una edad en la tierra antes del Señor venir, en la que la promesa del Espíritu Santo no estuviese disponible para todos los que invocan el nombre del Señor. Diga conmigo, yo tengo que invocar el nombre del Señor. Ahora, si ya yo soy salvo, no tengo que invocarlo para salvación, pero tengo que invocarlo por su Espíritu y tengo que invocarlo, es una ley espiritual, tengo que invocar. Clama a mí y yo te responderé, pero si no hay clamor, no hay respuesta. Diga conmigo, si no hay clamor, no hay respuesta. Entonces, tenemos que restaurar este asunto de la oración en nuestras vidas para ver las respuestas de Dios. Con eso en mente, quiero entonces llegar a esta parte del mensaje. En Hechos 16, voy a llevarlos a esa escritura. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 16, vemos otro ejemplo de cómo el Señor cumple su promesa. Hay una historia acá, en este versículo que está enfrente de ustedes. El apóstol Pablo con Silas se encontraron en una situación. Iban a la oración y les salió un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Un demonio está diciendo: esos son de Dios. Y Pablo no le gustó que un demonio sea el que está dando testimonio. Y lo hacía por varios días y Pablo lo dejaba pasar. Y dice más, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella a la misma hora. Pero sus amos, dice, vieron que le había quitado Pablo a ellos el instrumento de ganancia. Y para hacer la historia larga, corta, la historia se desarrolla con que el pueblo se amontonó en contra de Pablo y su compañero, incluyendo los jefes de gobierno, versículo 22, los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahí están estos dos, los metieron presos, en otras palabras. Y están en la cárcel, note el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. El autor dice, para que sepan, no fue nada más en el calabozo a la entrada de la cárcel, los metieron allá atrás para que no haya duda de que no se podían escapar. Pero a medianoche, note lo que está haciendo Pablo. Este es el apóstol que Jesús llamó a predicarnos el evangelio a nosotros. Pablo es el hombre con más libros en el Nuevo Testamento. Lucas escribió más texto, pero la mayoría del Nuevo Testamento la escribió Pablo. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos son las epístolas de Pablo. Y tenemos las 2 epístolas de Pedro y Santiago, pero Pablo es el hombre que trajo el evangelio a los gentiles. Ahora está preso. Pablo pudo haber dicho, no, Dios me va a sacar, porque Dios me llamó a evangelizar a los gentiles. Pero el principio es que a medianoche, en vez de estar esperando que pasase algo, Pablo se comenzó a orar y adorar. Dice, a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo en la cárcel hizo un servicio de alabanza y adoración, sin música. El hombre oraba y cantaba. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta que no ore, hasta que no adore, las cadenas y las puertas de las cárceles que nos quieren encerrar y los problemas que tenemos no se van a abrir. Tiene que haber, gracias hermana, sí que bueno que alguien está aplaudiendo, gracias que sí.
La oración, el ayuno, la adoración es lo que trae la respuesta de Dios a la tierra. ¿Por qué Pablo tuvo que orar y adorar cuando Dios le había prometido quién él iba a ser? Porque ahí es con Dios. Nada es imposible. Con Dios es yo y Dios, tú y Dios tienen que unirse. Despertando el carcelero, dice la Biblia, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque la ley era que si se escapaba el prisionero, quien pagaba por esas vidas era el carcelero. Este hombre sabía que lo iban a matar y no le iba a ir bien. So, él decidió, déjame matarme yo porque va a ser mejor si me mato yo que si me matan mis jefes. No era un proceso bonito lo que le iba a pasar a él. Entonces, Pablo clamó a gran voz. Pablo no salió corriendo. Silas, vámonos, tenemos que predicar. Se quedó ahí, dice a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Pues que no sabemos si estaba temblando porque sabía que lo iban a matar. No nos dice el autor o por la presencia, pero obviamente este hombre estaba pasando por un tiempo de estrés. En ese momento este hombre, su cuerpo estaba toxificado completamente, envenenado de todas las toxinas causadas por el estrés. Este hombre estaba en un momento de mucha insalubridad emocional y mentalmente, y sabemos que era un padre de familia. El hombre había perdido su gozo, su paz, iba a perder su dinero. Les digo sacando a los señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez, desde Éxodo, 4000 años antes de nacer Jesús, hasta este tiempo, probablemente ya un tiempo más largo después que Jesús ascendió al cielo, aquí está la promesa de que la salvación no es solamente para ti, es toda tu casa. Yo no sé si alguien está atrapando esta palabra y apropiándose con es toda tu casa, toda tu familia tienen que ser salva. Es la voluntad de Dios que sea salva. Pero miren lo que pasa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es solamente por osmosis. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. En otras palabras, yo ahora no puedo tomar la promesa de que Dios quiere que mis hijos, mis 2 hijas, mi hijo Alex van a ser salvos. Yo lo creo, pero no va a pasar hasta que yo haga algo, y la clave está ahí. Yo tengo que predicarle el evangelio con amor. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hubo predicación, hubo promesa, hubo predicación, hubo bautismo. Ahí mismo se hicieron parte del cuerpo de Cristo en la casa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó él y toda su casa de haber creído a Dios. Se le fue el estrés al hombre. La paz y el gozo le volvieron, porque la salvación trae paz y gozo a nuestras vidas. Resultados, felicidad en toda la familia. Dirección y guía, porque el Espíritu Santo nos da visiones y sueños y nos guía. Y hubo fortaleza espiritual en la vida de una casa entera. De una casa entera, porque alguien oró. Yo no sé usted, pero el mensaje está claro. Y yo pensé que tenía que enfatizar un poquito más sobre esta realidad de que es la voluntad de Dios de que nuestros seres queridos sean salvos. Todos, sin excepción, todos deben de comer del Cordero. Todos deben de escuchar acerca del Cordero. Recuérdense, ¿qué es lo que le vamos a predicar a nuestros seres queridos? ¿Nuestras ideas? No. La palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Vuelva a Moisés en Éxodo, cuando sale. Dice, es que tienen que comer del Cordero. El mensaje del Evangelio es bastante simple. Jesucristo, óigame bien, si usted quiere el poder de Dios manifestado en su vida, hable de Jesús. Porque el Espíritu Santo
Usted le puede hablar a la gente de la película, le puede hablar a la gente de la Biblia, le puede hablar a la gente del carro, pero si no menciona a Jesucristo crucificado y resucitado, que Él murió por tus pecados y te perdona y te llamó y te ama, si no es ese mensaje, no hay poder.